Vamos a tratar de que no sea tan extenso. Pero bueno, entonces... Sí, por favor, que está ahí. Gracias. Entonces vamos a seguir cantando un poco más. Jayo Radha Madhava Kunja Vikari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaswanandana Rajana Ranjana Brahmacharya Brahmachari
gracias. Aquí a las personas, ¿usted viene por primera vez? Sí. Ya, Prabhu, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Gilbert. Gilbert. Bueno, bienvenido al Centro de Prédica de ISKCON Miraflores. Centro de Prédica de Miraflores de ISKCON. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, entonces, a continuación, y para las personas, creo que ya los demás somos ya bien conocidos. Disculpe, Prabhu, ¿usted por primera vez o tengo de tiempo, no? Entonces, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Lionel, ok. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, devotos. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el capítulo 11 de la Bhagavad Gita, titulada La forma universal. Entonces, repitan después de mí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok, repitan después de mí. Dashtra Damshra Karalani Karalani Cha Ha Te Mukani. Mukani Dashtra Karalani Chate Mukani. Damshra Karalani Chate Mukani Dristvaiva Drishvaya Kalanala Kalanala Sanivani. Sanivani Dristvaiva Kalanala Sanivani. Drishvaya Kalanala Sanivani Disho Disho Na Jane Jane Na Lave Ave Cha Sarma. Sharma Disho na jane na lave cha sharma. Ishona Janena Lavecha Sharma Prashida Rasida devesa Devesha jagam Jagam nivasa. Nivasa Prasida devesa jagam nivasa. Rasida Devesha Jagam Nivasa Dashtra karalani chate mukani. Damshakarani Chate Mukani Dristvaiva kalanala samnivani. Vishvaya Karana Sanivani Disho na janena lavecha sharma. Ishona Janena Lavecha Sharma Prashida devesa jagam nivasa. Rasida Devesha Jagam Nivasa Dashtra karalani chate mukani. Damsakarani Chate Mukani Dristvaiva kalanala samnivani. Vishvaya Karana Sanivani Disho na janena lavecha sharma. Ishona Janena Lavecha Sharma Prashida devesa jagam nivasa. Rasida Devesha Jagam Nivasa ¿Alguien desea repetir? Damsakarani Chate Mukani Dashtra karalani chate mukani. Vishvaya Karana Sanivani Dristvaiva kalanala samnivani. Dishona Janena Lavecha Sharma Disho na janena sharma. Rasida Devesha Jagam Nivasa Prashida devesa jagam nivasa. Dashtra karalani chate mukani. Dristvaiva kalanala sanivani. Disho na janena lavecha sharma. Prashida
¿Vale? ¿Ok? Entonces, repitan después de mí. Dastra, dientes. Karalani, terribles. Cha, también. Te, tus. Mukani, rostros. Dristua, viendo. Eva, así. Kala Anala, el fuego de la muerte. Sanivani, ¿cómo así? Dishaha, las direcciones. Na, no. Yane, yo sé. Na, no. La ve, logro. Cha, y. Sharma, gracia. Prashida, complácete. Deva Isa, oh Señor de todos los señores. Jagat Nivasa, oh refugio de los mundos. Repitan después de mí. Oh Señor de todos los señores. Oh refugio de los mundos. Por favor, sé misericordioso conmigo. Al ver tus dientes, rostros semejantes a la muerte, y tus espantosos dientes, no puedo mantener mi equilibrio. Estoy confundido en todas las direcciones. Devotos, entonces en este capítulo estamos en la forma universal. ¿Y qué sucede a todo lo largo de este capítulo? Específicamente en este verso se está explicando de cómo el Señor Supremo le muestra toda su forma del Señor. Y en este caso le está mostrando su forma, como se dice, un poco aterradora, ¿ya? Pero ¿por qué? Aparte de estos versos, aquí como estamos, usted ya ha llegado por primera vez, y en este capítulo 11 de la Bhagavad Gita, es una conversación entre, acá usted ve el libro, Bhagavad Gita. Usted ve aquí un carruaje, tienes a la auriga que lleva los caballos, que es el Señor Krishna, que dirige los caballos. Y el arquero que se encuentra arriba se llama Arjuna. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una conversación. Y el Señor Krishna, en este capítulo 11, le demuestra a Arjuna que Él es Dios. ¿Y de qué manera le demuestra que yo soy Dios? Pues Krishna le demuestra que es Dios mostrándole su forma universal. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con su forma universal? Me refiero a su forma, de manera como se rige todo este universo, todas las seres que lo componen, que son expansiones de él. ¿Ya? De modo que cuando una persona viene y te dice, yo soy Dios, ¿cuántas personas o cuántos lugares hemos escuchado decir, yo soy Dios? Muchas veces. Pues en este caso, de acuerdo a la Bhagavad Gita, esa persona que dice que es Dios debería tener el poder de manifestar
su forma universal, como lo hizo el Señor Krishna, ¿ya? De modo que todas las personas que afirman y que en estos momentos tienen sus cultos religiosos, afirmando que son Dios y que no tienen la capacidad de mostrar su forma universal, así como lo menciona en este capítulo 11, pues eso significa que son engañadores, que están mintiendo. Eso lo tenemos aquí, en este verso. Y ahora, como también está acá, acaban de llegar algunas personas, y también hay algunas personas tal vez un poco nuevas que estamos aquí platicando, entonces vamos a hablar un poco más acerca del contexto que nos encontramos aquí, de la Bhagavad Gita, ¿ya? Entonces ya acabo de explicar de que la Bhagavad Gita, que significa Bhagavad, se refiere a Bhagavan, que es el Señor Supremo, y Gita, que significa canto. Entonces la Bhagavad Gita significa el canto del Señor. ¿Y en dónde se realiza? En donde fue realizado en un campo de batalla, que se llama Kurukshetra. Y para las personas que puedan decir que ese lugar no existe, pues ahora mismo puedes ir. Puedes chapar tu avión, te vas a la India y encuentras el campo de batalla de Kurukshetra, ¿ya? Ahí ISKCON tiene su templo, que tiene, ¿cómo se llama el templo? Las deidades Parthasarathi, ¿ya? Que es el Señor Krishna con está en los caballos y hay una pequeña monumento en honor a la batalla de Kurukshetra, ¿ya? Entonces ese lugar sí existió y es conocido como un lugar de peregrinaje. Entonces la batalla de Kurukshetra se dio en un lugar sagrado en sí. ¿Y por qué? ¿Por qué una batalla se dio en un lugar sagrado? ¿Por qué? Pues para que digan la verdad, para que digan las cosas como son. ¿Por qué? Porque dice que ante Dios uno no debe mentir. Así como los cristianos cuando dicen, te juro por Dios, y te dan una violación. Jurar por Dios en la tradición cristiana es como decir que no te estoy engañando, te estoy diciendo la verdad. Te juro por Dios, te dicen los cristianos. Del mismo modo, la batalla de Kurukshetra fue realizada en un campo, una tierra sagrada, para que todas las personas en realidad se digan, como se dice, las cosas como son. Ese es uno. Y otro es de que en realidad era para una ventaja hacia el Señor Krishna, que también se encontraba en esa batalla. Entonces en esta batalla vemos a dos bandos. Tenemos a los Pándavas y tenemos a los Kauravas. ¿Quién dijo? Gracias. Y tenemos a los Kauravas. Los Pándavas estaban dirigidos por los 5 hermanos, ¿ya? Tenemos ahí, estaba Arjuna, estaba Bhima, Yudhishthir, Nakula y Sahadeva. 5 hermanos muy fuertes y poderosos, ¿ya? Ellos habían dedicado a reunir un ejército, pero ellos venían de un exilio y por lo tanto se esperaba que el ejército que ellos iban a tener iba a ser reducido, o sea, un ejército no tan grande, mientras que los Kauravas, que eran aquellos que estaban gobernando el mundo, literalmente era así, porque antiguamente no es que había un presidente del Perú, también, bueno, habían gobernantes locales, pero había un rey que lo regía todo en realidad, ¿ya? Y en este caso eran los Kauravas. Entonces ellos habían reunido un gran ejército. En ese momento, en el lado de los Pándavas, ya mencioné quiénes eran los cinco hermanos, pero antes de la batalla había sucedido algo interesante. Porque Krishna, que lo tenemos aquí, y Krishna es la suprema personalidad de Dios, él era conocido como rey de Dwarka. Entonces, si nosotros buscamos por ahí Dwarka, ¿dónde se encuentra Dwarka? Incluso si tú ves en el mapa de la India, vas a encontrar, ¿es English? English, maybe. Mi inglés no es bueno, no puedo. Maybe are you in Dwarka? Yes, I know, but I'm listening.
I will understand. Ok, thank you. Ya. Entonces, si usted va a Tuarca, vas a ver un devoto que fue a Tuarca, me dijo que todo es muy organizado, parquecitos por aquí. ¿Alguien ha estado en Tuarca una vez? ¿Nadie en la India? ¿Ustedes nunca han estado en Tuarca? Ok. Un devoto me dijo que su visita a Tuarca fue muy bonita por la manera como estaba organizada. Pero Tuarca no se encontraba en sí exactamente allí. Tuarca se encontraba en el mar. En el mar. Estaba no sé exactamente a cuántos kilómetros. Estaba en el mar. Y ahí el Señor Krishna tenía su fuerte. Porque había muchos reyes que siempre estaban creando muchas molestias. Entonces fue al mar. Y si ahora vamos a ir viendo documentales, creo que están encontrando ciertos, como se dice, ciertos restos arqueológicos. Posiblemente es Dwarka, dicen los arqueólogos. Posiblemente es la ciudad del Señor Krishna que lo tenía en el mar. Entonces, ahí dicen ellos. Entonces, el Señor Krishna, ¿por qué había venido el Señor Krishna? A matar a los demonios y a proteger a sus devotos. ¿Por qué digo eso? Porque en aquella época había muchos reyes con mucha ambición, queriendo siempre hacer la guerra, y lo malo es que eran reyes pocos piadosos. Entonces, como estaban creando una gran carga en la tierra, entonces era momento de hacer una purga para que esas personas de reyes avariciosos sean limpiados de este planeta. Esa es una razón. El Señor Krishna vino a eso. Entonces el Señor Krishna tenía un ejército muy poderoso que se llamaban los Narayani Sena, que era un ejército de 1.000.000 de soldados muy fuertes, que eran prácticamente invencibles, ¿ya? Entonces hubo un momento en que el representante de los Pándavas, que era Arjuna, y el representante de los Kauravas, que era Duryodhana, y le dijeron a Krishna: Krishna, ¿por quién vas a luchar? ¿Vas a luchar conmigo, con Arjuna, o vas a luchar por el bando de los Kauravas? Entonces, la primera persona en elegir fue Arjuna. Entonces, no, pero Krishna antes dijo algo. En primer lugar, yo no voy a participar directamente en la lucha. No voy a utilizar ninguna arma ni nada. A lo mucho, puedo participar como auriga, puedo participar conduciendo los caballos y como consejero. Eso soy yo. Y por el otro lado tienes a 1.000.000 de soldados llamados los Narayanis Sena. Entonces, ustedes los dos van a poder elegir. ¿Quieren quedarse conmigo, que no voy a pelear, y a lo mucho voy a ser un consejero, o quieren quedarse con el ejército? Esas dos opciones. Y Arjuna fue el primero en elegir. Entonces, ¿qué dijo Arjuna? Pues ese Arjuna, pues como era un devoto del Señor Krishna, no eligió el poder material o el poder descomunal de los Narayani Senas, sino eligió la compañía del Señor Krishna. ¿Ya? Entonces, como él eligió a Krishna, entonces el ejército de 1.000.000 de soldados se fue con los Kauravas. Y Duryodhana lógicamente pensó que Arjuna es un tonto. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si tienes que elegir entre Krishna, que no va a luchar, y vas a tener que elegir entre un ejército tan grande y poderoso, ¿cómo vas a elegir a Krishna? Desde el punto de vista material, uno puede decir que está mal, pues. Lógicamente, desde el punto de vista material, hubieras elegido al ejército más poderoso. Pero no. Arjuna, como devoto, eligió al Señor Krishna. ¿Por qué? Porque sabía que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor Supremo, se podía lograr, como se dice, la victoria. ¿Ya? Es por esa razón que cuando
hay un personaje aquí que se llama Sanjaya y le muestra la visión al rey de Terrastra, le dice, ¿no? Tú crees que teniendo los más grandes guerreros en tu bando y todos los poderes, tú crees que vas a ganar, pero en realidad, donde esté Krishna, el Señor Supremo, y Arjuna, que es el más grande arquero, siempre estará la victoria, el éxito, la fama y la moralidad. Eso lo vamos a leer, Prabhu. ¿Sabes por qué? Porque es el último verso de la Bhagavad Gita, Prabhu. Es el último verso. Vamos a ver si lo encuentro acá. Yo sí me acuerdo, Prabhu. Vamos a ver acá. Mira, el último verso de la Bhagavad Gita dice: donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Es el último verso de la Bhagavad Gita. Entonces, ¿qué se puede decir aquí? Puede que materialmente, como se dice, tal vez, como acá incluso podemos hablar como ejemplo, ISKCON Perú, por ejemplo. Incluso, ¿por qué no? ISKCON también puede, la historia de ISKCON Perú entra aquí exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué quiero dar como ejemplo ISKCON Perú? Y eso lo vamos a ver por qué. ¿Cuál fue en los años, o al menos en los años más cercanos, tal vez las personas que tengan tal vez 50, 60 años podrán saber cuál fue el periodo más difícil que han vivido? Pues el periodo de terrorismo, ¿sí? ¿Sí? Donde todos tenían que hacer cola, los billetes casi no valían nada. Fue tal vez el periodo más difícil del Perú. Yo personalmente nunca lo viví. Yo nací en 89. Yo no viví, yo no sé lo que es la inflación. Y todos los de mi generación, nadie sabe lo que es la inflación prácticamente. Pero los que vivieron en los años 80 saben lo que es la inflación. ¿Ya? Saben lo que es echarle caramelo en vez de azúcar a las avenas y todo eso, ¿no? No había azúcar, pero había caramelos, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas uno escucha. Entonces, cuando uno conversa con los devotos de aquella época, ellos te dicen que todo el periodo de la inflación del Perú, que fue en los años 80, los devotos nunca lo sintieron, dicen. Al contrario, dijeron, todo era opulencia, dijeron. Todos estos templos, tanto el templo de Miraflores, como el templo de Wilson, incluso el mismo Chosica, todos fueron adquiridos donde todo el mundo se estaba yendo del país. ¿Sí o no? En los años 90 y 80, todo el mundo estaba migrando. Todos estaban yéndose a Argentina, a todos lados se iban. Todos pensaban irse del Perú. Sin embargo, los años 80 y 90 fueron, aunque en el Perú todo estaba mal, a los devotos no les faltaba nada. Al contrario, fue el año donde todos los templos de ISKCON se construyeron, y la cual nosotros en estos momentos nos encontramos aquí sentados. ¿Ya? Entonces, puede que tal vez en circunstancias, en términos materiales, las circunstancias pueden ser malas, pero si existe una práctica sincera de la vida espiritual, todo siempre va a ser a favor, en realidad. Todo siempre va a ser bueno. Esto es en el caso que yo acabo de mencionar, ¿ya? Y tal vez yo creo que cualquier devoto que podría estar aquí, tal vez lo podría explicar en su propia realización, pero esto ya es de cada uno, ¿no? Que muchas veces los devotos a veces estamos dispuestos a dar nuestro tiempo. Tal vez a muchas personas han dado su juventud. Una persona que adopta la conciencia de Krishna, ¿a los cuántos años los devotos adoptaban la conciencia? ¿A los cuántos años adoptó usted conciencia de Krishna, Prabhu? 17 años, Prabhu. ¿Usted, Prabhu? 20 años, Prabhu. Yo también a los 17, Prabhu. Ay, Prabhu. Acá desde los 13, Prabhu.
además desde niño. Entonces todos están aceptando de nacimiento tal vez por ahí el devoto, las madres. Tal vez desde muy pequeños están adoptando la conciencia de Krishna. Y en la realidad, mientras más joven se es mejor adoptar la conciencia de Krishna. Porque cuando se es joven, el conocimiento se asimila mucho más fácil. Es más fácil aprender. Porque cuando la persona a veces ya es un poco mayor, a veces las responsabilidades familiares, el trabajo, hace que el conocimiento espiritual sea un poco más lento o no sea igual. Pero en la juventud es el momento donde uno tiene que aprovechar, en cantar el mantra Hare Krishna, en estudiar las escrituras, en hacer muchas cosas, porque luego, cuando las personas comienzan a tener más responsabilidades, la vida espiritual pues se hace mucho más difícil, porque ya no hay tiempo, ya hay otras responsabilidades. Entonces la juventud es muy importante. Entonces cuando vemos a un devoto que está en sus 17 o tal vez en sus 20, y era algo muy común en los devotos de los años 90, según lo que yo escuché, incluso lo que yo llegué, había muchos devotos también de mi edad que estaban practicando conciencia de Krishna a tiempo completo, lo que yo recuerdo, muchos devotos, no muchos, pero 8 devotos ya era bastante. Entonces, uno veía mucho entusiasmo, que los devotos emprendían la práctica espiritual, y en realidad todo ese conocimiento que uno logra adquirir o practicar, ¿hasta cuántos años? Según el Varnashram, 25 dice, ¿no? O al menos en estos tiempos, no hasta tus 30. Todo eso lo que tú logras cultivar, profundizar las escrituras, pues todo eso le ayuda al practicante espiritual en todo lo que se va a venir después, ¿no? Si es que el devoto logra optar tal vez por una vida familiar, profesional y muchas otras cosas. Eso es importante. Es por esa razón que Prahlad Maharaj que decía que en realidad de los 100 años que vive una persona, 50 años se la pasan durmiendo. 50 años te la pasas durmiendo, dijo. De los 50 años que te quedan, otro tanto te la pierdes en la juventud, entre la niñez y la juventud, en cosas que a veces no tienen sentido. Y cuando la persona ya es mayor, prácticamente se dedica a la vida familiar y a trabajar. Entonces, si a estos 100 años tú le vas contando lo que duermes, el tiempo que trabajas, el tiempo que pasas en la combi, el tiempo que te la pasas perdiendo el tiempo en muchas cosas, al final te das cuenta que de tus 100 años solamente te quedaron unos pocos años nada más. ¿Cuántos? Tal vez 10, 5, no lo sé. 5 años que la persona se dedicó a conciencia de Krishna. Es por esa razón que Prahlad Maharaj, cuando predicaba a sus amiguitos demonios, les decía: no pierdan el tiempo, no pierdan el tiempo, y dedíquense a la vida espiritual desde la más temprana edad, que es ahora, decía Prahlad Maharaj. Y debido a que Prahlad Maharaj era un devoto puro, porque él decía que la fuerza de la técnica viene en la pureza. Entonces, como Prahlad Maharaj era una persona muy pura, él pudo lograr entrar en los corazones de sus amigos demonios, y todos comenzaron a cantar y a bailar en ese momento. Entonces nosotros vemos aquí de lo importante que es la práctica de la vida espiritual. Y por más a veces que podamos escuchar de nuestros amigos o incluso de nuestros padres, estás perdiendo el tiempo, te pueden decir. Estás perdiendo el tiempo cantando en esa bolsita que llevas ahí en el cuello. Estás perdiendo el tiempo, Prabhu. El tiempo que tal vez pudiste haber estado estudiando y haciendo otras cosas. Puede que incluso los compañeros de trabajo te puedan decir: estás perdiendo el tiempo, acude al templo y tantas otras cosas.
siempre van a haber personas de nuestro círculo cercano y no tan cercano que siempre van a considerar que la práctica de la vida espiritual es una pérdida de tiempo. Sin embargo, un devoto, en este caso tomando como ejemplo a Srila Prabhupada, ¿ya?, que él podía llevar una vida, como se dice, laboral y también llevar su vida espiritual. Entonces, él que decía Srila Prabhupada, antes de desayunar, puedo cantar media horita en mis cuentas, en mi yapa, antes de desayunar. Luego, antes de almorzar, otras 4 rondas. Antes de cenar, otras 4 rondas en el mantra Hare Krishna. Y antes de irme a dormir, otras 4 rondas más. Y en total, canta sus 16 rondas. ¿Ya? Entonces, simplemente una persona, un devoto, debe aprender de cómo poder llevar una vida espiritual equilibrada en medio de todas las responsabilidades que uno pueda tener en el mundo. ¿Okay? Eso es lo que aprendemos nosotros cuando vemos cómo era Srila Prabhupada en su vida práctica, porque era un hombre casado que tenía varios hijos y la India se encontraba en una crisis muy grande también. ¿Ya? Y creo que estaban ahí casi entrando a la Segunda Guerra Mundial, todo era una crisis y había mucha necesidad, pero en medio de esas circunstancias, Srila Prabhupada tenía que lidiar en ambas cosas. Pero bueno, entonces en este verso, ya para irme un poco a las preguntas y respuestas que hay, vamos a explicar un poco más. Entonces, en resumen, aquí tenemos el verso que habla acerca de la forma universal y de cómo para que una persona te diga que es Dios, pues tiene que demostrarte todos sus poderes, o al menos toda su manifestación, así como lo hizo Krishna. ¿Ya? Eso, y también he explicado un poco el contexto en el cual se dirigió esa batalla, donde siendo los Pándavas un ejército muy pequeño y los Kauravas un ejército mucho más grande y lleno de guerreros mucho más poderosos que Arjuna, el señor Arjuna y Krishna con su ejército pudieron derrotar a este ejército mucho más grande. ¿Ya? ¿Y era por qué? Porque simplemente era un devoto y él confiaba en Dios y que todo iba a ser éxito. Y también mencioné que un ejemplo de esto pues era este mismo lugar donde estamos sentados, porque este templo fue adquirido en los años más difíciles de Perú, que en los años del terrorismo, o saliendo de él. Y bueno, y tal vez con más cosas prácticas. Entonces aquí tenemos alguna pequeña pregunta o comentario. Bueno, entonces como no hay una pregunta, entonces yo puedo preguntarlo. No, pero diga si no, pero... No, quería decir que el ejemplo, el último ejemplo que diste está muy interesante, ¿no? Estás hablando estás comparando cómo triunfaron los que estaban del lado de Krishna, o que el ejército comparado con el enemigo era inferior, ¿no? Y estabas hablando de cómo este templo fue conseguido en una etapa muy difícil para Perú, pero a pesar de ello los devotos tuvieron ese triunfo, ¿no? de conseguir el local del templo. Es muy interesante, no había caído en ese detalle anteriormente. Claro, Raúl. Yo sé que en qué año se construyó. 91, 92. 91 fue la inauguración, fue construido 89-90. 89-90. Y ¿cómo se llama allí? Abimael Guzmán cayó en el 89. Sí, cayó en el 89. ¿89 cayó? No. ¿En qué año cayó Abimael Guzmán? Después. 92. Ya. ¿Ves? Estamos en pleno terrorismo, bro. En plena época del terrorismo, los devotos adquirieron todas estas propiedades, ¿no? Sí, y así fue. 84. Más Josica en el 92 y Wilson en el 90. Entonces, entre el 84
y 91. De todos modos, estamos hablando de años muy duros para el Perú. 84 y 91, años muy duros para el Perú en términos económicos, sociales e incluso en algunos casos hasta religiosos, por el comunismo. Pero bueno, esto es una demostración de que incluso en circunstancias muy difíciles, el movimiento de Shila Prabhupada puede surgir. Pero para eso se necesita pues que nosotros, como devotos, estemos practicando la vida espiritual, practicando la conciencia de Krishna. Entonces, si como devotos estamos practicando, estamos siguiendo las instrucciones del maestro espiritual, ¿cuáles son las básicas? Los 4 principios regulativos y las 16 rondas para todos los devotos iniciados, pues siempre no debería faltar nada. Es el principio básico. Tal vez hay otros detalles, pero el principio básico es eso. ¿Ok? Pero bueno, entonces hasta aquí yo creo que sí, Prabhucito, dígame. Pero muchas veces escuchamos a las personas que cuando se les pregunta acerca de Dios, dicen, Dios es amor. Y lo que es cierto, es verdad, por supuesto. Pero ahora en particular en este verso de acá, este texto, Krishna está mostrando una forma, sí por supuesto, para demostrar que Él es el Señor Supremo. Pero muestra justamente una forma aterradora. ¿Por qué no mostró una forma suprema, pero todo amorosa, no hay amor, como dicen todos? ¿Por qué tenía que mostrar una forma aterradora? Para inspirar respeto. ¿No? A ver, ¿por qué los policías andan con pistola? Andan con todo. Cuando uno va y viaja por las montañas y en zonas peligrosas, con los policías están con su escopeta tremenda y lo llevan así, mostrándolo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieren que la persona lo respete. Aquí soy yo soy la autoridad. Ese es el mensaje. Respétame. Y luego de respetarlo, Arjuna lo respeta, incluso Arjuna comienza a temblar, y después de eso, para calmar su aflicción, Krishna muestra su forma de 4 brazos y después su forma de 2 brazos, que era la idéntica a la humana. Bueno, pero muchas gracias devotos. De todos modos, tal vez aquí, devoto que habla inglés, pueda predicar por ahí. Muchas gracias. Y bueno, y espero que disfruten el prashara de Kasi. ¿Están observando el Kasi o no? Qué bueno, devotos. El Kasi Brata, bro. El Kasi Brata. Entonces, por favor, observemos Kasi. Muchas gracias.